conversar con el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. La inflación retorna al rango meta luego de 3 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué es inflación, profesor? ¿Y qué significa que esté nuevamente en 3%? Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente la inflación ha retornado al rango meta. ¿Qué es la inflación? Es cuánto suben los precios mes a mes, año a año. Y una inflación baja permite que las familias sigan consumiendo lo mismo, que no se vea afectada su ingreso. El rango meta en el caso peruano es entre 1 y 3%. Esto ha ocurrido, la inflación en Lima metropolitana ha sido de 2,48 aproximadamente en el último año, y a nivel nacional se calcula la inflación en 28 ciudades, en promedio ha sido 2,11. Esta es una muy buena noticia porque recordemos que la inflación es una especie de cáncer, es una enfermedad grave en una economía, y si no, pensemos en los casos de Argentina, en los casos de Venezuela, o ojalá nunca se vuelva a repetir en aquel Perú entre el 85 y el 2000, ¿no? Entre el 85 y el 90. Recordemos que el año 90 la inflación en el Perú fue más de 7.000%, ¿no? Profesor, a ver, probablemente varios oyentes y televidentes digan, bueno, por un lado nos dicen que vamos mejorando con respecto a la inflación, con este nuevo rango meta. Sin embargo, hace una semana hablamos de un tema totalmente diferente, ¿no? Sobre la calificación crediticia. Son cosas totalmente distintas. A ver, la inflación es un factor que de alguna manera influye en la calificación crediticia, pero la calificación crediticia se ha visto deteriorada básicamente por un tema institucional. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente las instituciones en el Perú, gran parte de las instituciones públicas, no funcionan como deberían de funcionar. Por eso es que sería interesante lo de la OECD. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? En un país avanzado, desarrollado, se le hace caso a los especialistas. Por eso hay entidades que de alguna manera se especializan en economía, en salud, en educación. De alguna forma, lo que ha ocurrido en el Perú es no seguir la línea de trabajo. Pusimos el ejemplo hace 2 o 3 semanas del control de tasas de interés. Se le dijo, no hay que controlar las tasas de interés. Controlaron las tasas de interés. Año después han decidido liberarlas. Bueno, se podría tomar la decisión, entiendo que está en la Comisión de Economía y pasaría al Pleno para liberarlas nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La verdad, el Perú se vuelve bastante incierto, y los inversionistas, cuando ven en el largo plazo, dicen, bueno, ¿y qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el próximo gobierno? ¿Hay una línea de gobierno de largo plazo o se pueden cambiar las políticas de blanco a negro? Entonces, esa incertidumbre hace que los grandes inversionistas no necesariamente piensen en el Perú como alternativa, sino otras alternativas. Y quizás el ejemplo más claro es Chancay. Cuando se firma el contrato, se dan algunas condiciones, y ahora se ha cuestionado este tema, si es exclusivo o no es exclusivo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. La macroeconomía sí está estable todavía, y ojalá se mantenga estable. Claro que sí. Y profesor, y nuestros amigos que nos escuchan en su casa, algunas personas que seguro ya están justo en los mercados viendo los precios, se preguntan si esta tendencia de tener la inflación en un 3% menos va a continuar en los siguientes meses. Yo creería que sí, ¿no? Que se va a mantener una inflación relativamente baja. El Banco Central, que es el responsable de mantener la inflación dentro del rango meta entre 1 y 3%, realizando un trabajo adecuado. Y algunos ejemplos, ¿no? Es verdad que el pescado ha disminuido 33%, pero eso es natural, porque recordemos que a fines del mes anterior fue Semana Santa, las personas consumen mucho pescado en Semana Santa, y eso generó un alza y un ajuste. Pero el pollo, por ejemplo, ha caído 14%, y las personas en los mercados lo deberían de haber sentido durante el mes de abril. Y si no hay problemas de oferta, es decir, si hay abastecimiento suficiente y por otro lado el Banco Central no emite dinero más allá de lo necesario, que es un tema más técnico, no deberían generarse problemas significativos de precios de manera interna. De forma internacional, el tema es un poco más complicado e impredecible, porque este gran incremento de precios que se dio desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania depende de factores que realmente no controlamos. ¿Qué ocurrió? Rusia y Ucrania son grandes productores de granos, por lo tanto generan trigo, maíz, etcétera, soya. Con los problemas entre Rusia y Ucrania disminuyó la oferta, la producción a nivel mundial, es decir, lo que ellos ofrecen al mundo cayó, y eso hizo que el habitante de cualquier pueblito del Perú que consume pan de trigo, finalmente
subió el precio del pan. El mundo está interconectado. En lo interno no creo que ocurra nada, en lo externo esperemos que el mundo esté tranquilo y la inflación debería mantenerse en niveles bajos. A propósito de esta cifra por debajo del 3%, probablemente muchas personas en sus casas digan, sí, pues, pero no sube el salario mínimo, sí, pues, pero no hay trabajo. ¿Cómo les afecta de manera directa? Porque hay precios que han tenido una reducción de nivel, de costo. Sí, hay precios, como mencionábamos, el pollo, algunos pescados han caído. Esto tiene que ver más con el crecimiento de la economía y con el empleo formal, ¿no? Ahí, si bien nos estamos recuperando, no es al ritmo adecuado. Un crecimiento de 3% no logra absorber toda la cantidad de jóvenes que salen al mercado más las personas que han quedado desempleadas. Hay una mejora, 300.000 puestos de trabajo se han generado durante el primer trimestre en Lima metropolitana, pero no es suficiente. Y ahí sí hay que poner énfasis nuevamente en la importancia de reglas de juego claras. Eso tiene que ver precisamente con la disminución en la calificación de riesgo de Perú, que todavía somos grado de inversión y ojalá lo mantengamos, pero por otro lado tiene que ver con incentivos a la inversión privada. Una buena noticia es que ya se firmó un acuerdo con el gobierno de Canadá para activar Chavimochic. Ojalá Majes Iguas también siga ese camino y eso generaría mucho empleo. Y otra vez la minería, ¿no? La minería tuvo señales muy contradictorias. Entonces, resumiendo un poco, la inflación ha bajado, eso protege el bolsillo, pero no genera empleo. Hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Profesor, breve, así como la inflación se mueve en un 3% anual, ¿los sueldos deberían subir también en un 3% anual? Eso es cuando no se pierde capacidad adquisitiva, sería lo ideal, pero eso va asociado al incremento de la productividad, que es producir más en el mismo tiempo. El ministro de Trabajo ha anunciado que es probable que se evalúe una vez más el incremento del sueldo mínimo, pero da la impresión de que este tipo de anuncios se hacen de acuerdo a la coyuntura política, el momento en el que se mide este tipo de aprobación incluso de un sector del Ejecutivo. 7:47 de la mañana, profesor, como siempre. Muchas gracias por estar en la rotativa del aire. Muchas gracias.